Vamos a ver qué es una LAN virtual o VLAN. Una VLAN es una agrupación lógica de recursos y usuarios definidos administrativamente conectados a un switch. También son pequeños dominios de broadcast. Una VLAN efectivamente es un pequeño dominio de broadcast, como lo veremos más adelante. Y las VLAN pueden ser organizadas por ubicación de los usuarios, las funciones que ejercen los usuarios, o por departamentos o por aplicaciones y protocolos. Las VLAN presentan varias ventajas. Entre ellas podemos ver que simplifican la administración de la red, flexibilidad y seguridad. Primeramente, debemos de recordar que un switch, fíjense que este es un switch, el switch segmenta el dominio de colisión, pero no segmenta el dominio de broadcast. Lo que significa que si segmenta el dominio de colisión tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dominios de colisión en esta red, pero tenemos un solo dominio de broadcast aquí. Todos estos equipos están en el mismo dominio de broadcast. Cuando implementamos la tecnología de VLAN, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Cuando implementamos VLAN, agrupamos los equipos en dominio de broadcast diferente. Por ejemplo, yo puedo decir que la computadora A y B van a pertenecer a la VLAN 2. La computadora C y D van a pertenecer a la VLAN 3. La computadora E y F van a pertenecer a la VLAN 4. Y estos dos teléfonos IP van a pertenecer a una VLAN que se va a llamar VoIP. Fíjense que yo tengo aquí 4 VLAN en esta red. Por lo tanto, las máquinas que se encuentran en la misma VLAN son las que se pueden comunicar entre sí. Es decir, E y F se pueden comunicar entre ellas dos, pero ellas dos no pueden comunicarse con nadie que esté fuera de la VLAN. Para que dos VLAN se puedan comunicar se necesita un router que haga la función de inter-VLAN routing, que en este diagrama no lo tenemos actualmente. Pero básicamente esto es una VLAN. Ahora, ¿por qué las VLAN simplifican la administración? Simple, porque podemos, a través de la configuración de un switch, simplemente asignar los puertos a la VLAN correspondiente y así agrupamos todo lo que son los usuarios que comparten recursos, lo ponemos en la misma VLAN. Y también agrega la parte de seguridad, porque por ejemplo, si yo tengo, vamos a limpiar aquí la pizarra primero. Vamos a asumir que yo tengo aquí vamos a asumir que tengo aquí un servidor. Y este va a ser el server de contabilidad. Vamos a ponerle accounting. Este es el servidor de contabilidad. Y estos dos usuarios son usuarios de contabilidad, accounting. Por lo tanto, yo hago una VLAN que se llama accounting, que será la VLAN 2 aquí, por ejemplo. Y vamos a asumir que el resto de los usuarios, que será la PCA, la B, la C y la D, son usuarios de otros departamentos que no tienen necesariamente que tener acceso al servidor de contabilidad. Entonces, con la VLAN yo puedo colocar el servidor de contabilidad en la VLAN 2 y solamente los usuarios que tengan acceso o que estén en la VLAN 2 pueden tener acceso al servidor de contabilidad. Los demás usuarios no van a poderse conectar al servidor de contabilidad. Esa es la parte de seguridad que le agrega a las VLAN, ya que yo puedo segmentar cuáles son los recursos, o sea, puedo hacer una segmentación a nivel de capa 2, de layer 2,
puedo hacer una segmentación a nivel de capa 2 en el modelo OSI de cuáles son los recursos que los usuarios van a tener acceso por la red. Y todo esto yo lo hago en la configuración del switch. Yo simplemente creo mi VLAN en el switch y luego asigno los puertos que voy a colocar en la VLAN. La parte de flexibilidad es que prácticamente la VLAN me permite tener una ventaja inmensa en el sentido de que vamos a suponer que yo tengo aquí, déjame cambiar el lápiz. Vamos a suponer que tenemos aquí, tenemos otro switch. Y este otro switch se encuentra en el piso número 2 del edificio, piso 2. Y este está en el piso 1, vamos a suponer, piso 1. Y aquí en este otro switch hay la PCM y aquí está la PCH. Imagínense que en el piso 1 yo tengo personas que trabajan en el departamento de Human Resources, recursos humanos. Pero también tengo en el piso 1, vamos a suponer que B y C son del departamento de recursos humanos, pero en el piso 2 no hay espacio físico para que los usuarios B y C estén físicamente con sus computadoras junto con sus compañeros del departamento de recursos humanos. Ahora, ¿qué yo hago? Yo coloco la PC, los puertos a las cuales están conectados la PCB y la PCC, los puedo colocar en la VLAN de recursos humanos. Y la PCM y la PCH también yo la coloco en una VLAN de recursos humanos. Human Resource, vamos a ponerle la VLAN, el número 5, la VLAN 5, aquí la VLAN 5. Estos 4 usuarios, aunque se encuentran físicamente dispersos en el edificio y no están en el mismo departamento, pero los 4 comparten la misma información y tienen los mismos intereses y quizás comparten las mismas aplicaciones. Y la tecnología de VLAN me permite a mí colocarlos a todos ellos en un grupo lógico igual para que compartan recursos entre ellos y yo no tenga que moverlos físicamente y tenerlos juntos en el mismo departamento. Esta es la flexibilidad que da la tecnología de VLAN. Que prácticamente a mí no me importa dónde se encuentre un usuario físicamente en comparación con otro, sino que simplemente yo coloco los puertos de esas máquinas que manejan esos usuarios, yo lo coloco en la misma VLAN y automáticamente se encuentran en la misma VLAN, ellos se encuentran en la misma red lógica. Aunque ni siquiera estén conectados al mismo switch, como por ejemplo en este caso, este es el switch A y este es el switch B, que están en switch diferentes. Y de igual manera la tecnología de VLAN me permite a mí, aunque estén en el mismo switch, lo puedo separar como mencioné anteriormente. Yo puedo poner a A y a E, estas dos PC, en la VLAN 4 y estos usuarios no se van a comunicar con ellos, con lo de la VLAN 5. Ni con el resto, al menos que yo instale un router aquí y a través del router yo puedo hacer la función de inter-VLAN routing, es decir, que el router me sirva de default gateway para la VLAN 4 y para la VLAN 5, pero yo en el router establezco medidas de acceso a través de los Access List Control. Yo puedo entonces filtrar cuál máquina puede comunicarse con cuál máquina en una VLAN, pero eso es un tema que vamos a ver en ese tipo de configuración la vamos a ver en este tema de VLAN, pero prácticamente estas son las ventajas de una VLAN y esto es lo que es una VLAN en la vida real. Por último le voy a poner otro ejemplo, vamos a limpiar la pizarra, un ejemplo muy cotidiano de lo que es el uso de VLAN y es el siguiente. Si se fijan aquí yo tengo un teléfono IP y yo tengo otro teléfono IP. Cuando se instala telefonía IP,
lo que se hace normalmente es que los teléfonos se ponen en una VLAN aparte. Bien, vamos a llamarle VLAN 6 y su nombre va a ser VoIP. Y esta es una VLAN en la cual van a estar los teléfonos aquí. VLAN 6. Y las máquinas, las PC, las ponemos en una VLAN diferente. Vamos a llamarle VLAN 7 Data. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que si, por ejemplo, me cae un virus en la máquina 6, en la máquina E aquí, la máquina E y la máquina F pertenecen a la misma VLAN. En el caso de que un virus se propague y me llene y empiece a enviar broadcasts por la red, esos broadcasts van a ser recibidos única y exclusivamente por la máquina F. ¿Por qué? Porque la máquina E y la máquina F se encuentran en la misma VLAN. Los teléfonos nunca se van a enterar de que en la VLAN 7 de data hay problemas, porque lógicamente, aunque están en el mismo switch, pero lógicamente se encuentran en redes totalmente diferentes. Y esto me ayuda a mí como administrador de la red, de que en caso de que yo tenga problemas en la red de data, por ejemplo, vamos a suponer que todas estas pertenecen también a la red de data, aunque yo tenga problemas en la red de data, mi telefonía IP sigue intacta, porque se encuentra en una VLAN totalmente diferente y no sufre los daños que están sufriendo las computadoras con la propagación de los virus. De esta manera yo puedo segmentar, esta es la flexibilidad que me da la tecnología de VLAN, yo puedo segmentar el uso de los dispositivos a través del switch aquí, y la seguridad es la parte de que simplemente yo con la flexibilidad que me da la segmentación, yo puedo implementar la seguridad de que a pesar de que yo tengo problemas en un segmento de mi red, no tengo problemas en otro segmento de mi red tan crítico como es la telefonía. Y de esta forma es que básicamente opera la tecnología de VLAN. Los miembros de una VLAN. Cuando creamos una VLAN, sus miembros lo podemos tener de dos maneras: estáticos y dinámicos. Míralo aquí. El estático es el método típico para asignar miembros a una VLAN. Es el más común porque se hace de manera, por la línea de comando, se hace manualmente. Y es el más seguro. Es el más seguro porque simplemente el administrador configura el switch, coloca un puerto en una VLAN y ese puerto permanece en esa VLAN hasta tanto el administrador no lo cambie. Y el método dinámico, la asignación a la VLAN es automática a través de las direcciones MAC o protocolos. Es decir, podemos configurar el switch, que por ejemplo, vamos aquí a poner un switch, de que cuando yo le conecte al puerto F01 una PC, y si esa PC tiene una dirección, por ejemplo, MAC AB, automáticamente el switch me coloca ese puerto en una VLAN llamada, por ejemplo, en la VLAN 5. Y de esta forma yo le puedo pasar al switch diferentes direcciones MAC y dependiendo de la dirección MAC que tenga el dispositivo, él me lo coloca en una VLAN correspondiente. No solamente a nivel de MAC, sino a través de otros parámetros, pero el más utilizado es a través de MAC. Y para la asignación de VLAN dinámica se requiere un servidor de VLAN Management Policy. En este servidor es donde se le da mantenimiento y donde se mantiene toda la información que tiene que ver con los miembros de la diferente VLAN. Ese es básicamente los dos métodos que se utilizan para asignar los puertos a una VLAN correspondiente en un switch Cisco. Vamos ahora a ver cómo cuál es la identificación de los puertos en una VLAN. Los puertos en un switch pueden ser configurados en modo Access y en modo Trunk. Un puerto Access solamente pertenece a una VLAN. Y un modo Trunk puede pertenecer a muchas VLAN. Por ejemplo, si en este switch aquí
yo tengo este puerto, el F01, que es este aquí. Y ese puerto 1 yo lo configuro como access. Automáticamente yo lo configuro como access, simplemente él puede pertenecer a una VLAN. Vamos a suponer que yo tengo el puerto F01 del switch A. Este es el switch B. F01 del switch A yo lo tengo en la VLAN 2. VLAN 2. Y coloco este otro puerto que es el F02. Vamos a colocarlo F02 en la VLAN 2. La VLAN 2. Si el puerto 1 y el puerto 2 son puertos access, ellos solamente van a tener acceso a la VLAN 2. Por lo tanto, ellos dos se van a comunicar entre ellos, pero no se van a poder comunicar con otros miembros de otra VLAN. Porque, como le mencioné, estos dos puertos solamente van a tener acceso a la VLAN 2. Ahora, si yo tengo aquí en este switch, por ejemplo, yo le conecto un servidor, un server aquí, y yo coloco este puerto, vamos a llamarle F03, yo lo configuro como trunk, como un tronco. Ese puerto puede pertenecer a varias VLAN. Vamos a suponer que yo creo otra VLAN, vamos a llamarle VLAN 3, vamos a dejarla sin nombre, pero tengo una VLAN 3 y tengo una VLAN 2. Y yo coloco a C y D. Yo coloco a C y D en la VLAN 3, es decir, este puerto que está aquí del switch B, yo lo coloco aquí en la VLAN 3, vamos a llamarle S01 y F02. Están ambos colocados en la VLAN 3. Estos están en la VLAN 2 y aquí estos están en la VLAN 3. Estos dos puertos son acceso, por lo tanto, ellos, lo que es C y D, solamente tienen acceso a una sola VLAN, que es a la VLAN 3, y se pueden comunicar entre ellos dos. Vamos a poner ahora un ejemplo de tronco para entender todo el escenario completo. Este es un servidor aquí. Y ese servidor, este puerto, yo lo configuro como un tronco. Como un tronco puede pertenecer a varias VLAN. Ese puerto troncal puede pertenecer tanto a la VLAN 2 como a la VLAN 3. Y esto me permite a mí que el servidor pueda ser accedido o puedan tener acceso tanto A y B como B y C. Porque este puerto pertenece a la VLAN 2 y también puede pertenecer a la VLAN 3. Esta es la diferencia básica de un puerto acceso y un puerto tronco. De que el puerto acceso solamente pertenece a una VLAN y el tronco puede pertenecer a muchas VLAN. El uso básico de un puerto tronco es para conectar o un servidor o un router a la cual yo quiero que, por ejemplo, vamos a suponer que este router me conecta a internet. Esto es internet. Y obviamente yo tengo un solo router y quiero que A, B, C y D tengan internet. Por lo tanto, ese puerto de router aquí, yo tengo que configurarlo como tronco para que pertenezca a la VLAN 2 y a la VLAN 3 y todos los miembros de la VLAN 2 y la VLAN 3 puedan tener internet. También un tronco se configura entre un enlace punto a punto entre dos switches. Por ejemplo, este puerto y este puerto, vamos a llamarle a este puerto F024, vamos a llamarle F024 y a este también F024. Yo puedo configurar este puerto y este puerto como un tronco para que a través del switch A y el switch B pasen la información de VLAN y yo pueda hacer lo siguiente. Vamos a borrar la pizarra. Si yo configuro un tronco entre el switch A y el switch B, vamos a poner un tronco aquí y un tronco aquí. Ustedes van a ver que un tronco me permite que estos puertos pertenezcan a mucha VLAN y por este puerto por aquí
van a viajar información de todas las VLAN entre los dos switches. Por lo tanto, a través de un tronco, yo puedo hacer esto, que la máquina A y la máquina B, aunque estén en switch diferentes, fíjense que este está en A y en este está en B, ambas pertenezcan a la VLAN 2. Y esta, la B y la C, ambas pertenezcan a la VLAN 3, aunque estén en diferentes switch, gracias a que yo configuro un tronco entre dos switch y puedo lograr que la información de VLAN circule entre ambos switch. Recapitulando, un tronco puede ser utilizado para conectar un router, para conectar un server y para conectarse con otro switch. Y los puertos de acceso son básicamente para conectar computadoras, PC o un teléfono IP. También vamos a examinar un caso. Déjenme limpiar la pizarra. ¿Para qué? Porque el puerto de acceso, aunque pertenece a una sola VLAN, es una verdad a medias. ¿Por qué le explico que es una verdad a media? Porque en la vida real podemos tener el siguiente caso. Vamos a asumir, tengo una conexión nueva desde este switch. Este es el switch B y este es el switch A. Esto es un teléfono IP, esto aquí. IP phone. Que esto es lo que ocurre normalmente en una red LAN ya de hoy en día. Y tenemos también una PC aquí. PCE. PCE. Los puertos acceso solamente pertenecen a una VLAN, pero realmente un puerto acceso en un switch Cisco me permite a mí configurar lo que él pertenezca a dos VLAN, a una VLAN nativa, vamos a borrar esto, VLAN nativa, y a una VLAN auxiliar que se llama Voice VLAN. Voice VLAN. ¿A qué yo me refiero con esto? Simple. De que aunque yo tengo en un puerto acceso, ese puerto de acceso, y yo tengo un teléfono conectado a ese puerto y al teléfono yo tengo la computadora, eso significa que en este puerto aquí yo tengo conectado dos dispositivos a través de un solo puerto. Pero ¿qué pasa? Normalmente los teléfonos se colocan en una VLAN diferente. VLAN de voz. VLAN de voz. Se colocan en una VLAN de voz. Voice VLAN. Y las PC se colocan en una VLAN aparte. VLAN de data. ¿Por qué? Porque es sano y es prudente separar el tráfico de voz en una red de data y el tráfico de data. Y esto se hace a través de la configuración de VLAN. Se ponen los teléfonos en la VLAN de voz y se pone la computadora en la VLAN de data. Pero yo le dije a ustedes que el puerto de acceso solamente puede pertenecer a una VLAN. Pero realmente yo puedo configurar un puerto de acceso a que pertenezca a dos VLAN. Es decir, que cuando yo conecto un teléfono, el switch Cisco a través del protocolo CDP detecta automáticamente que es un teléfono Cisco que yo tengo conectado aquí. Y él coloca el MAC address, es decir, el teléfono, él lo coloca en la VLAN de voz. Y la máquina que se encuentra conectada a un teléfono, él la coloca en la VLAN de data. Por lo tanto, el puerto de acceso me permite a mí yo tener dos dispositivos conectados y ambos dispositivos yo lo puedo tener en diferentes tipos de VLAN. Esta es, vamos a llamarle, una excepción a la regla, pero es posible y es factible y es mandatorio hacerlo. Porque la recomendación es siempre tener los teléfonos en una VLAN de voz y las computadoras tenerlo en una VLAN aparte a la VLAN de voz. En el caso del servidor de telefonía, que sería un call manager de Cisco, este estaría conectado a un tronco, para que pertenezca a la VLAN de voz y a la VLAN de data, ya que los teléfonos, vamos a suponer que yo tengo
un teléfono aquí. Los teléfonos tienen que registrarse en el Call Manager aquí. Pero yo como administrador de la red, desde mi computadora tengo que tener acceso al Call Manager también. ¿Para qué? Para administrarlo. Entonces yo colocaría el Call Manager en un puerto troncal donde pertenezca a la VLAN de Voice. Vamos a asumir que la VLAN de Voice es la 10 y la VLAN de Data es la 100. Y el Call Manager pertenece CCM, Call Manager. Pertenece a ambas VLAN porque se encuentra en un tronco. Y mi máquina aquí está en un puerto de acceso. Está en un puerto de acceso aquí. Para yo conectarme al Call Manager. Y básicamente esto es lo que le quería explicar de la excepción o la media verdad, que significa que un puerto de acceso pertenece solamente a una VLAN. Grábense de que para el examen de CCNA un puerto de acceso pertenece a una sola VLAN, pero puede darse el caso y es posible de que tengamos la opción de conectar un puerto de acceso que pertenezca a dos VLAN, a la VLAN de Voice, pero esto tienen que verlo como una excepción, no como que trabaja de esa manera, a la VLAN de Voice y a una VLAN nativa. Nativa sería la principal, la VLAN principal del puerto, nativa. Y Voice VLAN viene siendo una excepción. Vamos a ver ahora cómo configuramos las VLAN. Van ver que es bien fácil la configuración de VLAN. Es simple, muy sencillo. Para nosotros implementar lo que es la tecnología de VLAN, solamente tenemos que hacer dos pasos. El primer paso es crear las VLAN. Este es el primer paso. Crear las VLAN en el switch. Luego que tenemos la VLAN creada en el switch, entonces asignamos los puertos a la VLAN. Este es el segundo paso. Para crear una VLAN podemos hacerla de varias maneras. De dos maneras. Entramos en el modo privilegiado aquí. Ejecutamos el comando VLAN Database. Y el switch nos conduce al modo configuración VLAN. Y luego aquí dentro ejecutamos el comando VLAN seguido del número de la VLAN. Una VLAN tiene un número que la identifica. Siempre se empieza configurando la VLAN 2 porque la VLAN 1 es la default. Y la default no se crea ni se destruye. Es como la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La VLAN 1 es la default porque todos los puertos de un switch pertenecen a la VLAN 1. Uno lo que realmente hace es que lo saca de la VLAN 1 y lo coloca en otra VLAN. El comando para crear una VLAN es VLAN seguido del número de la VLAN. Y a esa VLAN le ponemos un nombre, eso es opcional. Si no, se deja con el número solo y ya, pero uno le puede poner un nombre. En este caso le puse esta HR, que es Human Resources, recursos humanos. Y la VLAN 3 le pusimos TI, tecnología de la información. Luego de que creamos la VLAN 2 y la VLAN 3, que ya se encuentran creadas en el switch, yo simplemente voy al puerto físico. Por ejemplo, entré aquí al puerto 1 del switch. Y luego cuando estoy en el puerto 1, yo le digo que con el comando switch port le establezco el modo que va a trabajar ese puerto. Acuérdense que hay dos modos, acceso y tronco. En este caso, yo quiero que este puerto sea acceso. Solamente va a pertenecer a una VLAN si es acceso. Switch port mode access. Switch port mode access me coloca el puerto en modo acceso. Acuérdense que un puerto de acceso pertenece a una sola VLAN. Y luego de que yo ejecuto el comando switch port mode access, yo simplemente ejecuto el comando switch port access VLAN 2 y yo le digo a la VLAN que va a pertenecer ese puerto. Por lo tanto, el puerto 1 del switch va a pertenecer a la VLAN 2. Luego de que yo hago esto, déjenme limpiar la pizarra aquí. Luego de que yo creo la VLAN, que es el primer paso, y luego asigno el puerto a una VLAN correspondiente,
Yo simplemente vengo y voy al modo de configuración privilegiado y ejecuto el comando show VLAN. Y el comando show VLAN me muestra en pantalla las VLAN que yo tengo creadas, que en este caso sería la VLAN 2 y la VLAN 3. Y al lado me muestra el puerto que pertenece, los puertos que pertenecen a dicha VLAN. Por ejemplo, aquí sería la VLAN. A la VLAN 2 pertenecería el puerto 1. Los demás puertos de mi switch, en el caso de que yo no lo haya configurado, todavía pertenecen a la VLAN 1, que es la VLAN por default que viene en todos los switches. De esta forma es que se configura una VLAN en un switch Cisco. Es bien fácil, le voy a recapitular de nuevo, solamente creamos la VLAN. Se me olvidaba algo. Esta es una manera de crear una VLAN vía VLAN Database. También se puede hacer entrando al modo privilegiado. Ustedes entran al modo de configuración global. Y cuando estén en el modo de configuración global, escriben el comando VLAN, seguido del número VLAN 2. Y el switch lo coloca entonces en el modo de configuración de VLAN. Y luego en el modo de configuración de VLAN escriben el nombre, name, seguido del nombre que le van a poner, HR. Esa es la otra forma de configurar VLAN en un switch Cisco. Esta será la forma que vamos a utilizar en la práctica que vamos a ver a continuación de cómo crear y configurar VLAN.